¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva temporada de La Weekly, el podcast Eurovisivo con el resumen de todas las noticias del multiverso Eurovisivo de la semana. Este primer programa de esta nueva temporada 2026, pues en realidad va a ser un poco recapitulación de todas las grandes noticias que han pasado durante el verano y bueno, el tsunami que ha pasado en este final de agosto, principio de septiembre, que te voy a resumir hoy todos los puntos clave, todo el posicionamiento de todos los países con esta tormenta que es estos países que están amenazando con retirarse de Eurovisión si se permite que Israel participe, etc. Que ahora vamos, es eso, estamos en un punto clave en el que los países se están empezando a posicionar y bueno, hoy te voy a dar ese resumen para que sepas en qué punto estamos y para que no te pierdas nada las próximas semanas de cara al Benidorm Fest, de cara a Eurovisión, de cara sea lo que tenga que venir, ¿de acuerdo? Tienes el podcast, lo tenemos aquí, vamos a hacerlo en directo. Hoy es jueves, excepcionalmente, pero lo vamos a hacer en directo todos los miércoles en mi canal de Twitch y luego ya se subirá a YouTube y a todas las plataformas de podcast. Lo tendrás en Spotify, pero en iVoox, en todas las plataformas de podcast también lo podrás escuchar. ¿De acuerdo? Nada, vamos a repasar todas las noticias de Eurovisión. Simplemente recordarte que seguimos con... A ver, que lo abra. No lo tengo abierta. Que seguimos con la comunidad de Toxic Vision en X, en Twitter. Yo la voy a seguir llamando Twitter. Aquí tienes la comunidad de Toxic Vision. Y aquí pues os voy compartiendo todas las noticias relacionadas con Eurovisión. Y cualquiera de la comunidad, si te unes a la comunidad, tú también vas a poder compartir las noticias y desde luego comentarlas o aportar pues cualquier cosa relacionada con Eurovisión aquí dentro de la comunidad, ¿de acuerdo? Así que nada, ya sabes, únete también a la comunidad de Twitter. Pues nada, volvemos al repaso de las noticias. A ver, que estoy hasta que pille rodaje con esto del directo. Me vais a perdonar que después del verano haya perdido práctica, pero nada, seguro que en nada lo recupero. Volvemos con el gong, primer gong de la temporada. Así nos enteramos de que Viena... Es que claro, ahora hablar de Viena, de que Viena va a ser la sede de Eurovisión 2026, dice, pero bueno, esta noticia aquí viene. Y digo, bueno, cariño, es que esto se anunció en verano y este es el primer programa de la temporada, pues te tengo que hablar de que Eurovisión 2026 se va a celebrar en Viena, ¿vale? Aunque sea de pasada. El anuncio oficial se realizó el 20 de agosto, que parece que hace un montón, pero es que fue hace nada. Al final, entre un proceso que nos quedaba entre Viena e Innsbruck. Las fechas semifinales, el 12 y el 14 de mayo. La final, el 16 de mayo de 2026 en el Wiener Stadthalle. Han anunciado ya que van a tener un presupuesto aproximado como de 45 millones de euros. La aportación de la UE va a ser entre 5 y 6 millones y en general bastante menor que el presupuesto que se tuvo para Basilea 2025, que era de 70 millones de euros. Se notó mucho que los suizos tenían bastante pasta, así que esperamos este año que sea un poquito más austero. Los motivos a favor de Viena, pues mejor conectividad, capacidad hotelera, concentración y experiencia previa, porque ya se había celebrado un Eurovisión ahí, capacidad hotelera, porque ya te digo que en Innsbruck había 2 hoteles y estaba en mitad del campo. Iba a ser un poco locura. Innsbruck presentaba además dificultades con la Green Room, no podían ponerla dentro del estadio y además eso, una dispersión hotelera que no iba a tener capacidad. El Ayuntamiento de Viena va a destinar unos 22 millones y medio de euros esperando un retorno económico superior por todas las visitas y por todo el turismo que va a generar. Y también nos han dicho que el Village
se va a poner en el Rathausplatz y el Euroclub en el ayuntamiento. Vamos, todo en la misma zona, igual que se hizo en 2015. Va a haber una ceremonia de apertura el 10 de mayo ahí mismo en el Rathaus, y la venta de entradas se prevé que sea a inicios de 2026. Así que nada, ya sabes, tendremos que estar muy atentos. Segunda noticia importante que tuvimos este verano, la nueva identidad visual y el rebranding del logo de Eurovisión y bueno, el nuevo corazón camaleónico que se han inventado, que cobrará vida a partir de esta edición. La UER ha presentado esta identidad para el 70 aniversario bajo el lema United by Music. Ya sabéis que ya se queda como permanente. Para el logotipo de Eurovisión, pues se han inventado una tipografía que se llama Singing Sans. Aquí tenemos el nuevo logotipo y un refinamiento del corazón. Lo han hecho como más distinto. Tenéis un vídeo en YouTube donde analizamos, en mi canal, analizamos al milímetro todos los cambios que se han hecho en el nuevo logotipo de Eurovisión. Y se introduce el corazón camaleón, que es básicamente el corazón de Eurovisión, pues lo ponen como en 3D y va a tener como formas, texturas, colores, todo de lo que quieras, absolutamente. Flores, calaveras, arcoíris, estampado de cuadros, lo van a hacer. Entonces, a partir de que presenten la imagen visual de este año, la de la competición de 2026, se supone que cada año pues tendremos un corazón camaleónico distinto, ¿no? Entonces estamos a la espera un poco de ver de cómo va a ser ese corazón camaleón en marcha. Bueno, la desarrolló un estudio británico que se llama Pulse y esta nueva imagen visual, y nos presentan este corazón con 70 capas, que es el especial del 70 aniversario. Esas 70 ondas, esas 70 capitas, una por cada edición del Festival de Eurovisión, porque este año celebramos el 70 aniversario. Muy bien. Más noticias importantes de las que hemos hablado este verano. El patrocinio de Moroccan Oil, que continúa como patrocinador oficial de 2026. Moroccan Oil prolonga su vínculo como patrocinador oficial más allá del ciclo 2021-2025, ese contrato que tenían para toda la historia movida que tenemos con lo que es la participación de Israel. Pues hombre, saber que se renueva el patrocinio con la marca israelí, Moroccan Oil es una marca israelí, pues hombre, no favorece. La cosa es que no favorece el que esta marca siga patrocinando el concurso. Una muy importante que nos va a servir para entender todo este lío de Israel, de los abandonos, que vamos a abordar en unos segunditos con todos los puntos clave. Anunciaron que la UER extendía hasta mediados de diciembre el plazo para confirmar la participación o retirarse de Eurovisión. Normalmente lo normal es que, bueno, ya sabéis que el año Eurovisivo empieza el 1 de septiembre, ahí suele ser por ahora, ¿no? Cuando se van recibiendo, pues eso, todos los deseos de participación de todos los países, y ya para octubre-noviembre, es que no me acuerdo ahora mismo de la fecha, que normalmente es una vez que has dicho, oye, yo quiero participar este año, si te retiras después de esa fecha, entonces tienes que pagar una penalización. Eso lo hacen para que de repente por cualquier cosa la gente no se retire, porque tú estás organizando un concurso, anuncias un total de países participantes ese año, tal, si la gente te empieza a bailar es muy complicado, ¿no? Entonces de repente nos anunciaron que este año, hasta diciembre, después de diciembre, iban a poder retirarse los países sin ninguna sanción. ¿Por qué en diciembre? Porque a principios de diciembre va a haber una reunión especial de la UER donde se va a decidir su participación en una asamblea general especial que se va a celebrar en diciembre, debido pues a todas las preocupaciones de Israel y todas esas insistencias que han tenido todos los países durante los últimos 2 años acerca de pues el sistema de votación y de la participación de Israel, ¿no? Entonces,
pues nada, llegaron a ese acuerdo. Desde mi punto de vista, simplemente para decirles, oye, mira, que en diciembre ya sé que tomamos la decisión, durante estos meses a ver si nos relajamos. No les ha salido bien, spoiler, no les ha salido bien el dejarlo tan hasta diciembre. Ahora abordamos cómo está la situación de cada país de cara a esta reunión que se va a tener en diciembre. Otra cosa que hemos tenido este verano, que claro, los rumores en Twitter corren como la pólvora. La gente en cuanto ve una cosa ya se dispara y dice, sí, esto está pasando. Y es como tienes que decir, a ver, espérate a la confirmación. De repente, creo que fue una televisión de Bután y creo que fue otra de Vietnam, con todo el papo gordo que tuvieron, decidieron, es que además hicieron un programa. Bután se marcó por todo el morro unos programas de preselección para Eurovisión Asia. Pero con el logo y todo, ¿eh? Y dijo, hola, buenas noches. Aquí empieza la nueva preselección de Bután para Eurovisión Asia. Y la UER de repente le llega la noticia y dice, oye, que están haciendo una preselección para Eurovisión Asia. Y el Martin Green, el nuevo director de Eurovisión, o sea, estaría ahí haciendo ahí ping, ping, diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Nada, que se lo inventaron, se lo sacaron totalmente de la chistera. O sea, 100% totalmente mentira. Sin confirmación de la UER, y por lo tanto la UER totalmente lo desmintió y desmintió que hubiese ningún proyecto para Eurovisión Asia. Ya sabéis que era algo que se había explorado en el pasado. Por el 19 se rumoreó muy fuerte, se intentó, pero ya por el 2021 ahí ya se dijo, mira, ha sido imposible, no va a suceder, ¿no? Y luego ya estos programas que incluso en la parrilla, o sea, en la programación, tú entrabas en la página web en la programación y veías que decía Eurovisión Asia este domingo, ¿sabes? Lo tenían ahí como anunciado, decía. Al final lo quitaron, le cambiaron el nombre. La verdad que fue gracioso. En fin. Otra cosa muy importante, que es justo, esto ya nos estamos acercando, ¿eh? Está pasado justamente esta semana. Todos los jefes de delegación se han juntado esta semana en Dubrovnik, han celebrado un taller de jefes de delegación para preparar Eurovisión 2026. Ha tenido que estar la cosa calentita, porque es que ha sucedido, que fue antes de ayer, justo después del anuncio de todos estos países que dicen que no se quieren participar. Pero en principio lo que estaba planeado, lo que se especula, el por qué esta reunión, era tratar el sistema de votación. Y bueno, y todas esas peticiones de los datos de dónde vienen los votos, cómo han sucedido los votos. Porque ya sabéis que muchísimos países se han quejado con todo el sentido del mundo, de lo que pasó con el televoto en la última edición. Entonces supongo que ahí han estado discutiendo cómo intentar evitar lo máximo posible la manipulación del voto por según qué países, ¿no? Supongo que de ahí habrá salido una propuesta de un nuevo sistema de votación. Pero estoy convencido de que también, lógicamente, han hablado de muchísimos otros temas relacionados con el tema de Israel. Eso seguro. Lo dicho, en principio, hasta diciembre, ahí tenemos esa ventana en el que ahora mismo los países, pues bueno, estarán callados, intentarán presionar más, intentarán presionar menos. Ahora, enseguida, os voy a ir diciendo en qué situación está cada uno de los países de cara a esa reunión de diciembre. Pero primero vamos a hablar de España, desde luego. España, pues, nos sorprendió con este posicionamiento de Radio Televisión Española de cara a su participación en Eurovisión con respecto a la participación de Israel. Fue un poco por sorpresa. El director de Radio Televisión Española había una reunión de consejo, pero hasta donde yo sé, en las votaciones que se tenían planificadas no estaba. Entonces, él trajo este nuevo debate, esta nueva votación a realizar. Y la verdad es que nos pilló a todos, nos enteramos el día anterior, y diciendo, mañana a las 9:30 se va a votar a esto. Y todos así como, ¿qué? ¿Qué se va a votar? ¿Qué me estás contando? ¡Qué nervios, qué nervios! En fin, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española al final ha acordado retirarse de Eurovisión 2026 si
Israel participa. Esto es muy importante. Es decir, España todavía no se ha retirado de Eurovisión porque la decisión de si Israel participa o no tampoco se ha tomado todavía. Como ya os he dicho, se va a tomar la decisión en diciembre. Si Israel participa en Eurovisión 2026, si les dejan participar, entonces España ahí ya sí que se retirará. Ese sí que ha sido el anuncio. El Consejo de Administración de RTV ha votado y ha salido con 10 votos a favor. No me sé la proporción de votos, pero son votos del PSOE, de PNV, de Esquerra, de Podemos, y no sé si me dejó algún voto. 4 en contra del PP y una abstención de Junts. Es la primera cadena del Big Five que adopta esta postura y Radio Televisión Española está solicitando una solución antes de la Asamblea de diciembre y comunica su acuerdo a la UER. Esto también sucede justo después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hizo pues eso, la declaración, y también después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues abiertamente hablaba del tema de Israel, y Urtasun ya dijo directamente que deberíamos de retirarnos de Eurovisión, pero recalcando que la decisión era de RTV, que lo tenían que votar en el Consejo. Pues en estas estamos. Lo que sí que comunican que esta decisión no altera los planes con respecto al Benidorm Fest 2026, cosa que ya nos dijeron en el desayuno informativo acerca de Eurovisión 2026, que sucedió, pues eso, hace semana y media, una cosa así. Que fue ahí como una coletilla ahí al final de toda la información, como diciendo, el Benidorm Fest se va a celebrar independientemente de todo lo que pase con Israel, sí o no. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué nos dicen eso? Pues un poco porque ya se estaba barruntando todo lo que iba a pasar con Eurovisión. Así que ya sabéis, este año va a ser un año en el que nos vamos a centrar muchísimo en el Benidorm Fest, porque quizás es ya el festival del que vamos a estar viviendo, quién sabe ya, los próximos años. Benidorm Fest, fechas se retrasan este año del 10 al 14 de febrero. 14 de febrero de 2026, la final del Benidorm Fest. Se retrasa por muchos motivos, entre ellos porque bueno, van a darle más tiempo para la preparación de las puestas en escena y también porque coincide con los Juegos Olímpicos de invierno. Va a pasar mucho con muchas preselecciones que se van a retrasar. Os cuento todas las novedades que comunicaron. Tendremos el anuncio de artistas en la primera quincena de octubre. Aquí ya nada. Lógicamente ya están pues eso, haciendo como un sistema de selección, de filtrado hasta el 24 de septiembre. Hoy que estamos a 18, nada, en menos de una semana, en menos de una semanita ya se cierra el plazo para la recepción de canciones, pero ya están trabajando en seleccionar, en filtrar algunas. Tendremos las canciones cerca de Navidad. Han dicho que antes de Navidad. Yo creía que como retrasaban la final, también la retrasarían y publicarían las canciones a principio de año, pero parece que van a mantener las canciones cerca de Navidad. Otra de las grandes novedades, bueno, tenéis otro vídeo exclusivo de todas estas novedades de 2026 también en YouTube, en mi canal. Ahí os cuento absolutamente todo el detalle. Nuevo equipo creativo, tenemos a Sergio Jaén como director artístico, a Ari Levela como director visual, a José María Payueta como productor, a Mercè Llorens como realizadora y a Borja Rueda como coreógrafo. Gran equipo. A la hora de Sergio Jaén de crear las puestas en escena, esas serán las puestas en escena in-house. Todo aquel artista que quiera contar con el equipo de Sergio Jaén para crear las puestas en escena, pues contará con él como propuestas in-house, pero también se permite a los out-house, a los externos, a traer a los directores escénicos y poder crear la puesta en escena. La propuesta ganadora será la que vaya a Eurovisión con su director escénico, ya sea Sergio Jaén o el que traigan, y será tal cual la que se envíe a Eurovisión. Esta va a ser la segunda cláusula Melody. No se van a hacer cambios de cara a Viena. Otra, va a haber ensayos generales abiertos al público.
las juries, los famosos shows con público que tenemos en Eurovisión, pues también los vamos a tener en el Benidorm Fest. Lunes, miércoles y viernes, días 9, 11 y 13. Entonces vas a tener más posibilidades de poder ir a verlo. Vamos a tener un nuevo escenario con una gran pantalla LED y una pastilla central que dice, y dos pasarelas que dicen que va a estar inspiradas en el mirador en este balcón del Mediterráneo tan típico de Benidorm. Y también eso, que en el escenario al jurado lo van a sacar un poquito de lo que es la pista, porque comía muchísimo espacio, así que va a haber espacio para más público. Más, también han dicho que el sistema de votación se va a reformular para que sea finalmente ya 50-50, es decir, 50 jurados, 50 televotos, lo cual es una gran alegría si realmente eso acaba siendo así. Apoyo institucional, la Generalitat Valenciana va a mantener el 1,5 millones de euros que ya teníamos del año pasado, y traen a nueva productora. Tenemos a nueva productora, que es la productora que organizó Eurovisión Junior en Madrid. Vale, entonces, pues bueno, eso todo son muy buenas noticias. Nuevo equipo de artístico, la nueva productora, todo pinta muy bien de cara al Benidorm Fest. Y dentro, ya lo habéis oído, en nada tenemos ya los nombres del Benidorm Fest de este año. También noticias del Junior, que este año se celebra en Georgia. Ya están empezando a salir, bueno, tenemos una canción que es de Albania, pero ya pues muchos países ya están ahí cerrando sus procesos de selección. Nosotros tenemos que ya lo sabíamos, a Gonzalo Pinillos. Nuevo, la información más reciente es que estrenará su canción el 6 de octubre, que se llamaba Eras una vez. La canción se va a llamar Eras una vez, Once Upon a Time. Se llamaba Eras una vez, ¿no? No le acabo de... Es que eso quizás eso no estaba aquí. Pero creo que sí, espero no equivocarme. Y bueno, nada, pues su participación ha sido elegido internamente por Radio Televisión Española. Me confirma Sayax Luer que sí, que se llamaba así. Menos mal. Todavía me funciona alguna neurona. Nada, en las próximas semanas, próximos meses, pues también estaremos hablando del Junior. Vale, y ahora ya sí que entramos en el meollo de la cuestión. Aquí vamos a hacer el repaso de los países que han dicho esta boca es mía con respecto a su participación en Eurovisión. Empezamos con Irlanda. No fue el primero, fue Eslovenia, pero bueno, empezamos con Irlanda. ¿Por qué? Pues porque lo he puesto el primero. Irlanda, la RTE no participará si Israel compite. Consideran inaceptable participar dadas las muertes en Gaza, los ataques a la prensa y la situación de los rehenes. Aunque, igual que con España, pues su decisión final será tras la resolución de la UE en diciembre. Dependerá de lo que se decida en diciembre en esa reunión. Países Bajos, la Abrotros no participará si la UE admite a Israel. Citan pues todo el sufrimiento que se está produciendo en Gaza, lo mismo la erosión de la libertad de prensa, matan sin ninguna piedad a los periodistas que están en zona de guerra, y bueno, la injerencia del gobierno israelí en 2025. Cómo se metió el gobierno de Israel a manipular absolutamente todo el concurso. Lo mismo, participarán en Eurovisión si la UE excluye a Israel. Eslovenia fueron los primeros, los más valientes, los que llegaron ahí, dieron la patada en la puerta. La RTVSLO no participará si Israel compite y directamente apuntan al genocidio en Gaza. Lo mismo, la decisión final al final será también en diciembre. Y lo que reclaman han sido uno de los países que durante estos 2 últimos años más insistentemente han estado mandando quejas y preguntas a la UE, que la UE no les ha respondido. Todo el rato decían, oye, ¿esto por qué no lo debatimos? Oye, ¿esto por qué no lo hablan? Y la UE les ha estado dando largas. Y uno de los grandes motivos por los que al final ha dicho, bueno, pues nos vamos, es porque se han sentido realmente
ignorados, ya no solo porque, oye, estamos preocupados por esta situación. Si lo hubiesen podido hablar con Lauer, pero es que como Lauer les ignoraba, han dicho, pues mira, pues es que se acabó, no vamos a la fiesta. Y eso fueron los primeros, ha sido un poco los que han ido motivando a que el resto de países fuéramos un poco detrás, los que nos sentíamos que estaban en la misma situación. Pasamos al bando contrario, a Alemania, la nueva emisora que va a encargarse de Eurovisión en Alemania, la SWR, defiende la participación de Israel, diciendo, alegando, pues lo mismo, que no es una cuestión de países, que la CAN, que cumple la normativa, cosa que ya hemos comprobado que realmente que no es cierto, pero bueno. Y bueno, que el cambio un poco... El cambio sí que ha habido un poco por parte de la dirección. En las primeras noticias, en la prensa francesa, por ejemplo, salían noticias que decían que Alemania directamente no participaría si se retiraba a Israel. Era como la amenaza inversa, ¿no? Si se echa Israel, Alemania también se va detrás. La última noticia, y que cambia un poco la dirección con respecto a Alemania, y que, oye, que es muy relevante, al final acaban diciendo que van a respetar un poco la decisión de la UER, un poco como desmintiendo esa noticia de que ellos se irían si se echa a Israel. Es decir, si la UER decide que Israel se va, Alemania lo aceptaría, lo cual es un pasito para el lado bastante relevante, bastante importante, ¿vale? Más, Malta. El ministro de Cultura confirma que Malta no boicoteará Eurovisión 2026, aunque participe Israel. Defiende el festival como espacio para el diálogo, pero critica al gobierno israelí por todo lo que está diciendo y por el propio genocidio. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Diciendo, sí, Israel lo está haciendo fatal, lo del genocidio está cual, pero no vamos a boicotearles. En fin, cosas, ¿no? Cosas, bueno, quizás. Lo bueno es que se le puede hacer cambiar de opinión si realmente critica al gobierno israelí, ¿no? O sea, esa es una buena posición. Islandia, nos vamos a otro de los países que están en el lado bueno de la historia. La RUF condiciona su participación al resultado del proceso de la UER. El presidente del Consejo, a título personal, realmente cree que no deberían participar en Israel y al final acaban diciendo lo mismo, ¿no? Seguramente si al final se les deja participar, pues Islandia se retirará, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos uno de los nórdicos aquí tomando partido, que eso es muy importante. El bloque nórdico, si nos lo pudiéramos llevar a nuestro campo, sería un apoyo muy importante. Otro de los que también tenemos de nuestro lado serían a los belgas. La RTBF pospone la decisión hasta diciembre a la espera de Lauer, pero la VRT está pidiendo ya una reacción más firme e incluso ha dicho abiertamente que se plantean no emitir el festival. Os recuerdo que Bélgica es de estos países que tienen una francófona y una flamenca, dos cadenas públicas que se van alternando llevar la gestión de Eurovisión para su país. Y la que no le toca este año está diciendo que ni siquiera va a retransmitir Eurovisión y está animando a la otra, a la que sí le toca, para decirle, chica, vámonos. Básicamente es lo que están diciendo. Son más comedidos y están esperando a diciembre, pero tiene toda la pinta de que se retirarían si Israel participa. Noruega. Ex miembros de la cadena de la delegación están pidiendo el boicot, pero básicamente Noruega como que sí que ha confirmado su participación en Eurovisión, pero sí que dicen que esperarán también a diciembre, un poco como todos los países, ¿no? Pero como que sí que han dado un poco más en el posicionamiento, como diciendo, confirmando que sí que van a participar, pero dejan un poquito la puerta abierta, ¿no? Pero están un poquito más posicionados en el venga que sí. Luego tenemos a los franceses. Esa ha sido una de las noticias más recientes porque Francia ha confirmado su participación para 2026 con un texto que dice que reafirma su apoyo a la creación musical, a los artistas
y a este evento único que es Eurovisión, sin pronunciarse absolutamente nada, ni lo más mínimo, acerca de Israel y, o sea, haciéndose los suecos, básicamente, como sí, que vamos a Israel y como si no estuviese pasando nada, ¿no? Y bueno, sí que dicen que aceptarán sea lo que decida la UER, ¿no? Pero hay movimiento en Francia. Hay un poquito de movimiento en Francia. De cara aquí hay políticos en Francia que están en contra, que quieren reconocer el Estado palestino, que han hablado de cómo España se ha posicionado. O sea que, no sé, queda mucho tiempo. Pero en principio Francia ha confirmado su participación en Eurovisión 2026. Tenemos a otro de los nórdicos, a Dinamarca, que dice que no se retirará, pero fija condiciones. Dice que debe haber una comunidad internacional fuerte, que debe de haber seguridad y que el entorno del concurso que debe ser apolítico. Ya, pues si esas son tus condiciones, ya te digo yo, Dinamarca, que no van a suceder. Así que no sé. Pero bueno, pues nada, ahí veis como el bloque nórdico está un poco dividido. Estonia, el Estilaul sigue adelante, es un poco la misma postura que nosotros, el Benidorm Fest sigue adelante, su Estilaul, que es su preselección, sigue adelante, simplemente dicen que están en contactos con la UER y que están hablando con la UER y por ahora es de estos países que prefieren no decir nada, pues para no liarla y para no revolver la situación más, ¿no? Y luego tenemos la postura del resto de los nórdicos, ¿no? Finlandia sí que es de los más críticos, ya lo vimos en las últimas ediciones, ¿vale? Sí que también era de los críticos con respecto a la participación de Israel y con la UER, comprenden las preocupaciones por Gaza, no responden directamente a la pregunta en caso de que Israel, si sea admitida, de si participarían o no participarían, y que bueno, que están siguiendo el debate y que tomarán su decisión final en diciembre. Es un poco la misma postura la de Finlandia que la de Suecia, que están hablando con la UER y que ya responderán más tarde. Creo que ha sido en Finlandia que, bueno, pues eso, que están recibiendo quejas de no me acuerdo de qué sector era tal, pero bueno, que animando a que realmente que se pasen al lado de retirarse, ¿no? Entonces, bueno, a ver si hablan los nórdicos entre sí y consiguen ponerse de acuerdo, y ahí sí tenemos al bloque nórdico con Suecia, con Finlandia, con Islandia, tal, en el no, eso sería muy, muy importante. Reino Unido, la BBC respalda el proceso de la UER, básicamente diciendo Eurovisión nunca ha sido política, lo cual es muy gracioso que Reino Unido diga Eurovisión nunca ha sido política cuando ellos, Reino Unido, en Liverpool organizan un festival en apoyo a Ucrania por toda la situación que estaba viviendo con la guerra de Rusia. Ellos, en nombre de Ucrania y en apoyo a Ucrania, celebran el Festival de Eurovisión. Y me quieren decir que Eurovisión nunca ha sido política. Bueno, pues cuando les da la gana, supongo, ¿no? A la espera de la decisión en diciembre. Pasamos y bueno, y esto en general es un poco el posicionamiento de la mayoría de los países. Lo dicho, de aquí a... Bueno, sí que os puedo decir, por ejemplo, que San Marino en principio también ha dicho que va a participar. Austria, por supuesto, va a participar porque son los que organizan. Pero bueno, que está todo muy agitado y que de aquí a diciembre, desde luego, puede pasar absolutamente de todo. Vamos ahora con noticias de las distintas preselecciones nacionales y otras noticias relacionadas con Eurovisión. Esta es de Austria, que va a celebrar preselección este año. Oh, sorpresa, porque normalmente los últimos años Austria no celebra preselección. Se va a llamar Vienna Calling y un título en alemán, Wersing für Österreich. Pues quien sepa alemán que me diga qué es lo que... Espera, a ver, ¿lo puedo traducir? ¿Qué significa esto? No sé qué significa.
que tienen preselección, los de Austria. ORF recupera una final televisada, una final nacional que va a ser el 20 de febrero, ¿vale? Y bueno, que ha abierto la convocatoria para artistas y compositores. Los van a elegir internamente, no sabemos cuánta gente, ni el formato, bueno, el formato sí que va a ser una única gala, pero bueno, que se va a votar jurado y público, pero no sabemos cuántos artistas ni nada de eso, ¿no? Bueno, lo toman como un paso dentro de la celebración de Eurovisión, ¿no? Un poco como que es uno de los distintos elementos que hacen como organizadores de Eurovisión 2026. Así que nada, este año vamos a tener una nueva preselección que va a ser la de Austria. Con respecto al Melodifestivalen, tenemos novedades y cambios. Ya se terminó la recepción de canciones y han tenido récord de recepción de canciones 3.888, casi 4.000 canciones, una barbaridad de canciones. Lo que ha cambiado este año es que el jurado que va a elegir las canciones va a ser solo 4 personas. Antes había un comité, bla, bla, que si una persona... Ahora son 4 personas las que van a decidir de esas 3.888 canciones que 30 llegan al Melodifestivalen. Y nos han anunciado ya las distintas sedes, porque va rotando cada semifinal hasta llegar a la final en Estocolmo el 7 de marzo. Con respecto a Lituania, el Eurovicilla LT, eliminan la superfinal y que tenían una superfinal, y al final todos los que lleguen a la final van a competir por ser el ganador, ¿no? Van a tener también 5 o 6 semifinales, eso sí que no va a cambiar, van a ser un porrón de artistas y bueno, dicen que le van a dar más peso al televoto porque si os acordáis el año pasado, bueno, no creo que os acordéis porque muy pocos vimos las semifinales de Lituania, que son tela marinera, pero bueno, el año pasado tuvieron problemas con los terceros puestos. Quedaron muchos empates a puntos y el jurado decidía. Este año no va a tener, o sea, es el televoto el que realmente va a desempatar. Y además van a inventarse una wildcard para todos aquellos que queden terceros para que puedan ser rescatados de cara a la final. Hay una serie de pequeños cambios que favorecen al televoto. Lo que tienen que mejorar es la calidad de las canciones del Eurovicilla, que son tela marinera. El Festival de Cansao de Portugal, que también tenemos las reglas, y el Festival de Cansao siempre lo que hacen es invitaciones directas a artistas. Creo que el año pasado fueron las mismas que este año, fueron 16. Y luego como un buzón de recepción abierto al público para recibir a gente, candidaturas que de forma pública que quiera participar, de las que seleccionaban 4. Pero este año cambia. Este año son 8 invitaciones por parte de la televisión directa, 6 de envío libre de apertura al público, una que va a elegir Napa, van a invitar a quien ellos quieran. Napa son los ganadores de Portugal, los que representaron a Portugal el año pasado. Pues Napa va a decir, este grupo lo elegimos nosotros y va por nosotros, una cosa rarísima. Y otra por una especie de prueba de acceso de una no sé qué de artistas, una cosa un poco más rara. Bueno, o sea, que están abriendo las formas de seleccionar a los artistas. Aquí tenéis toda la normativa de este año. Bueno, están recibiendo todas las demos, que las van a estar recibiendo hasta octubre. Y bueno, en cada semifinal se van a clasificar 5, con 50 televotos, 50 jurado y 1% televoto. Igual el formato de repesca que el año pasado. Y importante por parte de Portugal, lo que dice en las bases de su preselección es que la ganadora, y eso cambia con respecto a las bases del año pasado, es que su canción será elegible para representarles en Eurovisión. Que no es como las bases del año pasado que decían que la ganadora del Festival de Cansao será su representante. Este año han cambiado las bases y pone la canción será elegible. Y ahí Portugal nos ha abierto una puertecita a la esperanza de que se unan con nosotros al no. Ellos no han dicho nada acerca del tema de Israel, de la participación, de no sé qué, no sé cuánto. Se han quedado ahí un poquito en la retaguardia, pero este cambio en las bases es bastante representativo.
Un poco lo mismo. Bueno, creo que creo que os lo comentaba luego, si no lo he perdido. Pero bueno, espero no haberlo perdido. Albania. El FIC 64, el Festival Ikengues edición 64, que vuelve a dirigir el Aida Dani, ex representante de Eurovisión, y que el año pasado cogió la dirección del festival y que creo que realmente que hizo un trabajo excepcional, muy bueno, con muchas canciones muy buenas. Así que este año tengo muchas esperanzas en este festival Ikengues. Confirma que va a haber elección por jurado y público y que la votación se va a realizar a través de aplicación en tiempo real, no por teléfono, y que dicen que va a haber un escenario mayor y mucho más show, y hay incluso un programa previo. En las normativas han metido que si la canción se hace con inteligencia artificial o si lleva inteligencia artificial, que la canción será descalificada. Yo lo que no sé es cómo averiguan si una canción ha sido hecha con inteligencia artificial. La verdad es que me interesa mucho saberlo. Serbia confirma que va a hacer el PESMASE Brasilu. Está recibiendo las canciones. ¿Y qué más? Y bueno, nos confirma que va a tener 2 semifinales. La final, que va a ser con 50 jurados, 50 público. Y sí que añaden que sí, el nivel de las candidaturas, que sí, no es el suficiente porque temen que este año un poco... Es que en Serbia también están de un lío político, que el año pasado ya sí que hubo un poco la llamada al boicot a la tele pública de Serbia y a la preselección y tal. Entonces no se sabe muy bien cómo va a ser el efecto llamada de participar este año en la preselección de Serbia. Entonces lo que dicen es que si no hay nivel suficiente, que la RTS, la tele, puede elegir internamente, abre la posibilidad de elegir internamente a quien ellos quieran, ¿no? Así está la situación. Y luego esta noticia de que Chequia confirma su participación en Eurovisión. Sí, pero con un asterisco. Sí, han abierto el formulario para recibir canciones, pero es que en el propio formulario, si tú quieres enviar una canción, lo que te pone es, bueno, que te presentas para enviar canción para representarles en Eurovisión, y te pone si es que Chequia finalmente participa en Eurovisión 2026. Es un poco lo mismo que decía Portugal. Bueno, ni siquiera sabemos si realmente claro, lógicamente, si al final no hacen preselección, sino están estudiando recibir candidaturas, al final no van a Eurovisión, pues nada, la gente que haya enviado canciones, pues si te he visto, no me acuerdo. Italia. Bueno, no sé si el año pasado seguíais todo el lío de Sanremo, la licitación pública, la RAI. Bueno, la cosa está en si el festival de Sanremo se va a poder seguir haciendo en Sanremo. Sé que parece que es una locura, pero claro, si ya no se puede seguir haciendo en Sanremo, por un tema de nombre público, de licitación, de concurso público, es que es muy complicado de explicar ahora. Bueno, pues se llamará el Festival de la Canción de la Música Italiana, pero ya no se hará en Sanremo, ya no se llamará Sanremo, ¿sabes? Pero han firmado hasta el 2028, en principio. Así que tenemos garantizado Sanremo hasta, como tal, con ese nombre, hasta el 2028. Lo que no han confirmado es si de aquí saldrá el representante de Eurovisión, ya sabéis. Eso nunca realmente Sanremo es una preselección oficial. Pero por lo menos sabemos que vamos a tener Sanremo confirmado este año. Pasamos a Grecia. Grecia. Les ha ido también el recuperar la preselección el año pasado. Les ha ido también en Eurovisión este año, que quedaron octavos, que se han venido arriba y entonces ahora van a querer hacer una semana eurovisiva como hacemos nosotros en el Benidorm Fest. Se van a montar su preselección, su Etnikos Telenikos, y va a tener 2 semifinales y final. ¿Qué más? 2 semifinales, 100% televoto. Eso en las semis. La final va a ser 50% televoto, 25% jurado internacional, 25% jurado griego. Y creo que todavía no hay fechas. Así que nada, Grecia expande su preselección.
Chipre confirma participación en 2026 y hay rumores de que ya se vieron hace 2 años que querían montar una especie de programa como si fuera un idol especial de preselección. El año pasado no pudieron hacerlo porque querían emitirlo en Grecia y en Grecia no podían emitirlo. Bueno, pues se podría dar que hicieran también preselección este año, pero son solo rumores. Ucrania, que va a organizar el Bitbir, no han dicho nada acerca de Israel ni de todo este lío. La novedad este año sería que Yamala se convierte en productora musical, Yamala, la representante y ganadora de Eurovisión. Quieren reducir notablemente la duración del show, lo cual nos parece muy bien porque el año pasado duró casi 5 horas, 4 horas 40 minutos. Entonces, pues chico, y si encima le quitas el telediario en medio, porque le plantan el telediario en medio, pues ya con eso ya tenemos todo ganado. Y bueno, que están recibiendo las canciones. Han cambiado también las reglas. El año pasado eran 20 que se eliminaban 10, de los cuales repescaba uno el público, no sé qué. Este año son 15. Los que van a poder repescar el público son un poquito menos. En principio son solo 5. ¿Vale? Y luego San Marino, que ha firmado un acuerdo trienal hasta el 2028 con la Secretaría de Estado de Turismo para seguir celebrando el Una Voce por San Marino, que ahora este año quieren renombrarlo a Dreaming, lo quieren llamar Dreaming San Marino Song Contest. Después del intento del año pasado de que lo llamáramos el San Marino Song Contest. Pues el año pasado nadie lo llamaba el San Marino Song Contest y este año tampoco nadie lo va a llamar Dreaming San Marino Song Contest. Y todos vamos a seguir llamándolo Una Voce por San Marino. Hasta que no les entre en la mollera. Además, si tampoco no cambiaron ni los logotipos. Seguían apareciendo en la preselección lo de Una Voce por San Marino. Digo, chico, aclárate. En fin. La novedad este año es que van a hacer 2 semifinales en directo y la final en directo. Hasta ahora solo teníamos la final en directo, teníamos todas las audiciones y toda la pesca, que eran 200 participantes. Pues este año parece que vamos a tener 2 semifinales en directo y una final en directo. Y bueno, lo que sí que dicen es que se ha quejado San Marino del sistema de votación, sobre todo también para los microestados como ellos, que ellos, por ejemplo, no tienen televoto, ¿no? En San Marino, porque son tan poquitos que no tienen red propia de telefonía, que realmente solo tienen jurado. Bueno, tienen a nuevo jefe de delegación que se llama Denis Montesi y a Valentina Monetta la han llamado embajadora. Así que siempre Valentina Monetta presente. Más, y creo que es de los últimos por confirmar, Australia, que confirma la participación en Eurovisión 2026 y que todavía no hay detalles de si harán preselección o cómo harán. Y ahora una serie de noticias así ya relacionadas con Eurovisión. Esto sí que tiene que ver con Albania y con la preselección. Básicamente están diciendo que el Estado la directora general de la tele de Albania califica la situación financiera de catastrófica. Tienen como 6 millones de euros de deuda. Una de sus prioridades es saldar la deuda que tienen con la UER para no perder el partnership, o sea, para no... Pues eso, pues como le pasa a Bosnia, que no puede participar, que tiene una deuda enorme. Entonces lo que quieren es pagar eso para seguir participando en Eurovisión y no perder los derechos de emisión y de poder participar, ¿no? Entonces, bueno, en principio están diciendo que eso va a ser lo primero que van a pagar, pero a ver, Albania, no la liemos. Luego también hubo otra polémica este verano. ¿Os acordáis el año pasado que estábamos todos esperando que Céline Dion fuera a Eurovisión 2025? Pues Le Parisien de Francia dijo que sí, que Céline Dion incluso estuvo el día de la final, pero que le entró pues uno de sus ataques de su enfermedad y que se tuvo que ir. La RTE dice que eso es mentira, que que nunca fue invitada y que realmente ni siquiera estuvo, que tampoco lógicamente estuvo presente ahí. En principio, no sé quién nos va a decir la verdad, pero me creo yo más a la RTE, porque la otra historia es muy rocambolesca, muy, muy rocambolesca para que nadie nos hubiéramos enterado hasta ahora. Osantos me dice que Albania ya ha llegado a un acuerdo con la UER. Monetario, ya saldrá las cuentas, no sé a qué se refiere. Bueno, sea lo que sea, os lo contaré la semana que viene.
una noticia muy triste. Manuel de la Calva, integrante del dúo dinámico y compositor de nuestro La La La, ganadora de Eurovisión, ha muerto a los 88 años. Descanse en paz. Desde luego, en la memoria de todos los eurocuriosos para toda la historia. Y recordaros, bueno, que ya tenemos todas las canciones del OGAE Song Contest. OGAE Song Contest, no Second Chance. Pues son canciones de todos los países de la OGAE, de cualquier artista, el que quieras, y que compiten entre ellos en este concurso. Por España tenemos a Leire Martínez con la canción Mi Nombre, será la que nos represente a España, pero por Australia pues tenemos a Kylie Minogue, por Italia tenemos a Damiano David, por Chipre, por ejemplo, tenemos a Anna Bisi, por Finlandia tenemos al dueto de Vesi Karija, por Suecia Benjamin Ingrosso, por Croacia vuelve a estar Baby Lasagna, por Ucrania Jerry Hale, por Bélgica tenemos a un dueto de Stromae con Pome. Bueno, hay artistas muy conocidos y muchos ex-eurovisivos. Y nada, estas han sido todas las noticias que tenía aquí almacenadas de todo este verano y todo el follón de las últimas semanas para poder contaros, y que ya estáis al día. Ya a partir de ahora, pues semana a semana, simplemente tendremos que seguir en la rueda y estar al día de todo lo que pasaba. No, es que claro, me están diciendo en el chat que no sé por qué no está saliendo el chat aquí ahora mismo, pero que me dicen, ¿te parecen pocas? Y yo, no, desde luego no me parecen pocas, pero de verdad que he sufrido mucho para intentar resumíroslo, contarlo todo, y lo más importante, que os quede el posicionamiento de todos muy, 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 muy clarito. Nada, gente, hay muchísimo que comentar, claro. Todos los vídeos que están pasando de esto de la retirada de España y tal, pues ahí están llenísimos de comentarios. Yo sé que todos tenemos muchísimas ganas de hablar y de comentar. Deja aquí abajo pues cuál de todas las noticias que hemos comentado te ha llamado más la atención. Déjame tu opinión, siempre con respeto, por supuesto. Y nada, pues invitarte pues a este repaso semanal, una edición más, un año más. Acompáñanos en directo o en diferido en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast, ¿de acuerdo? Te mando un asbesto muy fuerte y te espero la semana que viene.